lo dieron el lunes, pero la verdad, discúlpenme, ha sido una crisis porque he tenido que estar pegada ahí al perro y ha sido muy complicado. Pero yo los reviso en el transcurso de hoy y mañana. ¿Ok? Y vamos a comenzar con un tema nuevo, por eso preguntabas si había alguna duda, comentario. ¿Ninguna? ¿No? ¿Ninguno de los jóvenes que entregaron? No. Okay. Callen ahora, callen para siempre. Exactamente. Bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios, eso es lo de menos. Entonces, ya vemos 37. Todavía faltan algunos. Bueno, ya casi. Entonces les voy a compartir un archivo. Es el inicio de un tema que es el modelo relacional. Voy a tratar de explicar en qué consiste y lo van a tener que leer con calma. Sí, ¿Hay clase en su casa maestra? Sí, ¿qué creen? Es que mi hijo también está trabajando, tiene una conferencia, perdón, pero es que si me subo el perro se sube y no puede estar subiendo escaleras todavía. No hay problema, maestra, igualmente practicamos nuestro inglés. Sí, perdón. Bueno, entonces... Let me tell you who is the CRAS name, because I was just helping them to perform the SAG. And yesterday... Digo, para algunos ya va a ser bastante conocido y nada más es un repaso, pero el modelo relacional consiste en una representación gráfica del esquema de una base de datos. ¿Ya la están viendo? Sí, profesora, ya se ve. Sí, ya sé. Okay. Entonces, ese modelo relacional surgió, ¿se acuerdan que hemos hablado que el modelo relacional no existía hasta como por los años 80 y los objetivos por los que surgió justo son estos que les escribí respecto a la independencia física, que es la forma de almacenar los datos, que no debe de influir en su manipulación lógica. ¿Esto qué significa? Que si yo decido trabajar con un manejador de base de datos, los datos no tienen que modificarse, porque estamos hablando el lugar y la forma en la que se van a almacenar. Y en la parte de la independencia lógica, pues es lo mismo, ¿no? Todas las aplicaciones que utiliza la base de datos no deben de ser modificadas porque se modifique algún elemento de la base de datos. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, se tuviera que... En el momento que en el Politécnico se cambió el número de boleta, por ejemplo, ¿no? En donde mi boleta tenía 7 dígitos y la de ustedes tiene 10. Entonces hubo un momento en que el atributo de boleta tuvo que ser modificado. Y al ser modificado no tuvieron que decir, pues vamos a cambiar de Delphi a SQL Server porque vamos a cambiar un dato. Entonces a eso se refiere la independencia física de la lógica. Por eso es tan importante que cuando construimos un modelo lógico, que es lo que hemos estado haciendo, pongamos los datos a nivel de numérico, alfanumérico o alfabético. Y cuando estemos hablando ya del manejador, pues tengamos que buscar cómo se definen este tipo de datos en el manejador y cuál es la característica exacta de ese dato. ¿Ok? También otro de los objetivos fue la flexibilidad, en donde
La base de datos ofrece fácilmente distintas vistas en función de los usuarios y aplicaciones. ¿Esto qué significa? Lo que hacemos con nuestros casos de uso. Eso antes no sucedía. El sistema se almacenaban datos y era una sola persona la que podía hacerlos. Todas las operaciones. Y en el caso de actual para todos los que utilizamos un software con base de datos, podemos definir qué usuarios y qué pueden hacer en sus respectivas tablas, porque no es lo mismo a lo que acceden ustedes en el SAES que a lo que accedo yo o alguna de las secretarias o el jefe de las academias, porque él puede hacer la asignación de los maestros para ETS. Y entonces este modelo nos permitía la flexibilidad que no existía. Otro objetivo es la uniformidad, que las estructuras lógicas siempre tienen una única forma conceptual. ¿Eso a qué nos referimos? A las tablas. Yo defino mi tabla y sus relaciones. Y ese esquema de la base de datos se queda uniforme. ¿Ok? Y por último, pues la sencillez. Por eso es tan importante que lo que consideremos como esquema de nuestra base de datos sea lo más simple posible. Y esto significa que si definí una tabla y esa tabla dice proyectos, pues esa tabla solo tenga información única y exclusivamente de los proyectos. Cuando ya hicimos las relaciones, entonces es hasta ese momento que se agregan las llaves foráneas, en donde voy a poder relacionar la tabla de proyecto con el responsable, con un identificador del responsable. Puedo utilizar en proyecto, creo que solo el responsable. Si nos fuéramos a tareas, bueno, una tarea puede estar asociada con otra tarea que dijimos que podía ser en la misma tabla, y esa tarea puede tener a qué proyecto pertenece. Y entonces el ID de proyecto se vuelve llave foránea para ligar a la tarea que se asocia con el proyecto. ¿Hasta ahí preguntas? Vamos viendo que estos objetivos no existían. Por eso es que en el 80 dijeron, necesitamos un modelo de datos que nos permita hacer todo esto. Se mejora los que ya existían. Sí. Sí, porque no existía. Ahora, para ustedes ahora se vuelve, pues eso es lo más común y ya está viejito, maestro. Sí, pero cuando este modelo surge, no existía esto. Entonces, esto fue así como un cambio muy grande que benefició a las bases de datos. Y entonces este modelo, creo que se ve muy chiquito. Bueno, les voy a subir la presentación. Va a centrarse en algo que se llama relación. La relación va a tener un nombre, un conjunto de atributos que representan sus propiedades y un conjunto de tuplas que incluyen los valores que cada uno de los atributos toma como un elemento de la relación. Déjenme, creo que tengo que adelantarle. Sí, esto sería un ejemplo. Esta tabla, que en este modelo se llama relación, va a tener un nombre y es la relación de estudiante. Esta relación de estudiante va a tener atributos, como les acabo de leer, en donde los atributos nos van a dar características de esa entidad. En este modelo, la entidad se vuelve una relación, se va a llamar relación. Y entonces sus atributos del estudiante va a ser tener boleta, apellido paterno, apellido materno, nombre, carrera, sexo, semestre, turno. Y podría tener algunos otros atributos que fueran útiles, pero de momento quise nada más poner este ejemplo. Entonces, el conjunto de características de la relación se llaman atributos. Y esos atributos, por ejemplo, ahí lo dejé, escribí el nombre de
de su compañero Pablo y algunos de sus datos, y podría yo continuar con la lista de todos los alumnos que tengo en mi grupo. Y eso significa que mi tabla estudiante va a tener n veces, en este caso 42 registros, y esos registros en el modelo relacional se llaman tuplas. ¿Ok? Entonces ahí el número de alumnos que voy a tener son las tuplas que debería de tener mi relación estudiante. Los nombres cambian porque el modelo relacional, cuando surge, no había más que bases de datos con ciertas entidades. Y después surge las relaciones y cambian un poco los nombres. Actualmente, pues para ustedes es común decir, pues es una tabla, tiene atributos, ¿no? Y son las veces que se van a repetir los atributos, bueno, más bien los registros, ¿ok? Este modelo relacional, les decía, va a tener restricciones. Esas restricciones inherentes al modelo. La primera dice que en la relación no puede haber dos tuplas iguales. Si vemos, si volviéramos al ejemplo, pues solamente vamos a tener una sola vez el registro de Pablo. No vamos a tener dos veces a Pablo. Esa característica nos ayuda porque ya no va a haber redundancia en los datos, ¿ok? Que sería un tipo de redundancia. La otra restricción inherente a este modelo es que el orden de las tuplas y de los atributos no es relevante. ¿Esto qué significa? Que en el ejemplo puse al primer alumno que tengo en la lista, pero bien podría haber empezado con la boleta de Mesa Alvarado Andrea o de Ramírez Aldaña París. ¿Por qué no importa el orden? Porque este modelo de datos me permite hacer búsquedas por ciertas condiciones. Y entonces, si yo busco la condición que el alumno tenga cierta boleta o un apellido en especial o dos, entonces no importa la forma que yo los guarde, porque los va a buscar de todas maneras y me va a entregar de manera rápida y eficiente lo que yo le esté solicitando. La siguiente restricción es que cada atributo solo puede tomar un único valor del dominio sobre el cual está definido. No debe de haber grupos repetitivos. Esa es una característica que deben de tener nuestros datos. ¿Esto a qué se refiere? Que en el caso del ejemplo, volvemos a lo mismo, si un atributo como fuera, aquí que puse carrera, ¿no? Y yo escribí ingeniería informática. Pablo no puede estar en ingeniería informática y en ciencias de la informática o en ingeniería industrial. Solo puede tomar un dato del dominio del cual ese atributo está declarado. ¿Hay dudas? ¿No? Y por último, dice que ningún atributo. ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿No? No, maestra. No, profesor. Ok. Y el último dice, ningún atributo que forme parte de la clave primaria de una relación puede tomar un valor nulo. A esta regla se le llamó de integridad de la entidad. Y significa que cuando yo declaro que en este caso la boleta para mí sería mi llave primaria, significaría que ninguno de mis tuplas debería de tener boleta en ceros, porque entonces ya estamos incumpliendo el modelo relacional y la integridad referencial de mi relación, valga la redundancia, ya no se da. Entonces estamos incumpliendo con una restricción. ¿Dudas de estas restricciones? Son muy simples, ¿no? Aparentemente es algo que con lo que estamos acostumbrados, es algo cotidiano, pero es importante
que consideremos que esto no existía. Cuando esto se dio, pues fue algo importante para las bases de datos. Bueno, si no hay dudas, este mismo modelo va a tener mecanismos que nos van a permitir, recoger restricciones semánticas o del usuario. Y entonces, ¿esto qué significa? Que los usuarios a veces nos piden ciertas condiciones que este modelo no va a tener algunas instrucciones, vamos a llamarlo, porque lo vamos a migrar un poco a SQL y nos vamos a dar cuenta que cuando defino mis datos en SQL hay ciertas palabras clave que son los mecanismos del modelo relacional. Y bueno, vamos a empezar. La primera se llama restricción de llave primaria o primary key, que permite declarar un atributo o conjunto de atributos como la clave primaria de una relación. En este momento solamente hemos visto ejemplos en donde un solo atributo es la llave primaria. En algunos casos se podía ocupar ese conjunto de atributos como clave primaria de una relación. Pero cuando yo pongo en mi definición de datos, le pongo que ese atributo es llave primaria, esa cualidad me la permite el modelo relacional. Y luego, la siguiente restricción se llama unicidad. Y es cuando yo le pongo unique y nos permite definir claves alternativas que van a tener valores de uno o varios atributos, pero no pueden repetirse en las tuplas de la relación. Y entonces ahí podríamos tener el RFC, ¿no? Que es una llave alternativa y que va a tener un solo valor. Los alumnos no pueden tener un RFC o una curve iguales. Por eso es que se les da como claves para poder hacer la diferencia entre una y otra cuando surgen duplicidad, ¿no? Otra restricción es la de obligatoriedad o not null. Y cuando yo declaro que un atributo sea not null, eso significa que no puede tomar valores nulos. Otra de las características es la llave foránea, que es también denominada integridad referencial. Ya dijimos que cuando yo declaro una llave primaria, no debe de tener nulos y es por las razones porque esa llave, si la relaciono con otra tabla, no podríamos tener una llave foránea también en ceros, porque entonces no podría existirse esa relación. Y entonces aquí les puse un ejemplo en donde la integridad referencial significa que dijimos que no permite la integridad referencial que nos permite enlazar relaciones entre sí, dado lugar a la estructura de la base de datos, permite también definir las opciones de borrado y modificado. Bueno, esas ahorita las vamos a ver, pero en este ejemplo tengo que de una empresa voy a tener la entidad de empleado, que tiene un nombre, un departamento al que pertenece, un salario, una fecha de nacimiento, una extensión telefónica. Ahí podríamos tener un atributo clave de empleado, pero en este momento la llave primaria es el nombre, pero esto tendríamos que asegurar que mis empleados no tienen nombres que se repitan para que lo declare llave primaria. Entonces, en este ejemplo, justo por eso puse nombre, porque a veces eso hacemos, pero en el caso de empleados, de estudiantes, de maestros, que es muy importante tener un identificador que los haga diferentes, no es pertinente poner nombre. Pero para el ejemplo, pues lo marqué como si fuera mi llave primaria, por eso se subraya, y la tabla empleado, que es mi relación, entre paréntesis va a poner sus atributos. Mi llave foránea va a ser, ahí la flecha está movida, es en departamento.
Si vemos es en departamento y el departamento vamos a relacionarlo cuando yo quiera saber a qué departamento pertenece ese empleado. Me voy a la tabla de departamento y voy a tener un atributo que se llama número de departamento. Y si, perdón por la flecha, que está en salario. La flecha debería de ir en departamento. El departamento, si ven en la tabla de empleado, el atributo se llama depto. Y en la tabla depto aparece un atributo que se llama número de departamento. ¿Qué significa? Que los atributos pueden tener incluso diferente nombre en la llave foránea, pero el dato debe de ser el mismo. Y bueno, en la tabla de departamento tiene el número, el nombre, le podíamos haber agregado ahí que el jefe de ese departamento, le podríamos haber agregado la extensión, la ubicación, si en ese departamento se lleva a cabo algún proyecto. Entonces todos los atributos de departamento se encontrarán en la relación departamento y los de empleado en empleado. ¿Ok? Y entonces cuando aquí hablaba en la parte de abajo que la integridad referencial nos permite enlazar esas relaciones, además de que nos permite definir las opciones de borrado y modificado en las claves ajenas o las llaves foráneas. Las operaciones de actualización pueden llevarnos a hacer un borrado o un modificado que puede ser en cascada o bien restringido. ¿Por qué? Porque a veces si yo modifico un atributo, por ejemplo aquí un departamento, todos los empleados que pertenecen a ese departamento tendrían que modificarse el número o el nombre que le he dado al departamento. Y en ese caso se llama modificación o borrado en cascada. Y el restringido se refiere a que yo les establezca que ningún departamento puede ser borrado ni modificado y entonces se le pone restrict. También nos puede permitir que el borrado y el modificado en algún momento se pueda poner en nulos. ¿Esto qué significa? Que son opciones en el momento de la manipulación de la base de datos que tal vez fueran necesarios para el administrador de la base de datos. Pero cuando yo defino mi tabla, puedo poner que algún atributo puede permitir el que aparezcan vacíos. Y en la el siguiente borrado y modificación puede ser cuando hago un cambio. ¿Esto qué significa? No sé si ustedes sepan que los edificios o departamentos de la UPIXA antes tenían otro nombre. Por eso es que conocemos el edificio de ingeniería, de básicas, de sociales, porque así se llamaban. Pero llegó alguien que dijo, a partir del próximo semestre, los departamentos van a tener otro nombre. Y por ejemplo, ingeniería se llama Departamento de Desarrollo Profesional Específico. Entonces, cuando surge esa modificación, el administrador de base de datos tuvo que hacer una modificación en la declaración de la llave foránea y dijo, ok, vamos a permitir que se haga un cambio en el nombre. Y eso significó que el nombre de Departamento de Ingeniería ahora se llamará Departamento de Desarrollo Profesional Específico. ¿Esto puede suceder en alguna empresa, alguna organización? Sí, sí puede suceder que cambien algún nombre. Digo, el más común creo que en todas se llamaba antes recursos humanos y no sé por qué, en qué momento alguien dijo ahora ya va a ser capital humano, ya no es recursos humanos, ¿no? Y entonces puede haber cambios en ciertas cosas que se necesite modificar en la base de datos y estas declaraciones de poner el tipo de borrado y modificado en ciertos datos es importante y necesario. ¿Dudas? ¿No? No, profesor. No, profesor.
Ok. También dentro de esos mecanismos del modelo relacional podemos tener restricciones de verificación. ¿Y esto qué significa? Que a veces algún atributo, cuando yo estoy validando esos datos, puedo poner la palabra check, que me va a permitir que sea necesario especificar una condición que deben cumplir los valores, ¿no? Los valores determinados de los atributos de la relación. Otra de ellas es assertion, que tiene otro tipo de restricción que generalizaba la anterior. Lo forman aserciones en las que la condición se establece sobre elementos de distintas relaciones. Por ejemplo, un sueldo, ¿no? En donde decimos que el sueldo para los empleados de tal departamento, ¿no? Ya son dos, es una condición sobre elementos de una relación o de varias, solo pueden tener un sueldo de tal cosa. Ah, bueno, pues entonces esa es una aserción que se le puede agregar a las restricciones del modelo relacional. Obviamente, pues a la base de datos. Y por último tenemos algo que son los disparadores. Estos nos ayudan a cumplir acciones que se generan al cumplir una restricción semántica. Estos disparadores pues nos facilitan en algún momento la validación de algo. Esto en España se llaman operaciones ECA, que son los triggers, y es evento, condición, acción. Esto se utiliza mucho en los inventarios, porque un inventario se supone que lleva contabilidad, ¿no? ¿Sí o no? Sí, maestra, ya. Ok. Y sabemos que los inventarios pueden tener diferentes formas de atenderse por las características del inventario. Y eso nos lleva a que el inventario tenga un número que se llama stock. Y el stock mínimo de un inventario me permite seguir trabajando en lo que me surte en el inventario, llámese materia prima o llámese producto terminado. Entonces tenemos que tener muy claramente el periodo en el que dilata alguien para cuando se solicite algún producto. Y ese periodo con el stock mínimo me permite seguir trabajando y no decir ya no tengo productos. Entonces, programo de tal manera que mi stock mínimo es 10, ¿no? Y el evento es que yo el 11 ocupo ese producto y llego al stock mínimo, que es 10. Se da un evento, se cumple la condición y entonces la acción que se genera es mandar un mensaje por correo electrónico, un mensaje, ahora hasta podría ser de teléfono, en donde se le informe a quien tiene que hacer los pedidos de los productos, pues pídelo, ¿no? Porque tenemos el mínimo y de aquí a que nos surten, pues tenemos el tiempo suficiente y los productos para seguir trabajando. Y entonces estos disparadores tienen esa función, que se cumpla un evento, se cumple una condición y entonces esa condición genera una acción. Eso es un disparador. ¿Dudas? ¿No? No, maestro. Por ahora no, maestra. Creo que en el examen tal vez sí. Sí, la verdad que sí. Ya poniéndolo en operaciones cuando sale. Bueno, este esquema relacional se va a representar mediante un grafo, conocido como gráfico relacional, y básicamente se trata de un grafo dirigido cuyos nodos son las relaciones de la base de datos y los arcos, o sea, las líneas, como el ejemplo que les puse, representan las restricciones de clave ajena en la que aparecerán, además de las distintas relaciones con sus atributos y las restricciones de clave ajena, restricciones de clave primaria, unicidad y obligatoriedad. ¿Cómo podemos construir el esquema de esquema relacional? Bueno, déjenme, todavía no acabo. Este esquema va a tener ciertos tipos de tablas, que son las relaciones. Les puse tablas para que
recordemos. Unas tablas se llaman persistentes y esas solo pueden ser borradas por los usuarios si es que el administrador de la base de datos les permite que algunos usuarios lo puedan borrar. Otras tablas se llaman vistas y son tablas que se van a almacenar después de que se hace una consulta, de las cuales se produce una tabla cuyos datos proceden de las bases de datos o de vistas o instantáneas. Si los datos de las tablas bases cambian, los de las vistas que utilizan esos datos también cambian. ¿Qué significa? Una vista es el listado que me dan a mí de ustedes que están inscritos en esta secuencia de esta materia en un periodo escolar definido, a un plan de estudios, etcétera, etcétera. Si alguno de ustedes se da de alta o se da de baja, ese resultado o esa vista de la consulta va a modificarse. Por eso es que yo tenía a veces una lista con 40 alumnos y después les empezaron a dar la inscripción a otros y se modificó mi vista, ¿no? Y entonces yo podía obtener una vista actualizada de esos datos. También va a haber vistas que son instantáneas. Se crean de la misma forma, además de que la consulta que dio lugar a esa vista, y solo modifican su estado actualizando datos, siendo refrescadas por el sistema cada cierto tiempo. Entonces, en realidad, una vista puede ser un instante en el tiempo de los datos, ¿no? Y vamos a tener también en relaciones temporales. Estas tablas se pueden eliminar automáticamente por el sistema y pueden ser de cualquiera de los tipos anteriores. Pueden ser de las persistentes, que yo tome una copia y se vuelva temporal, una vista o una instantánea. También las llaves que utiliza o claves que utiliza este modelo, pues tenemos una definición de llave candidata, que es el conjunto de atributos de una tabla que identifican unívocamente cada tupla de la tabla. Dijimos que llave candidata de estudiante puede ser boleta, podría ser su RFC o podría ser su CURP. Esos atributos se identifican unívocamente a la tabla y entonces por eso se llama llave candidata, porque se puede utilizar para hacer alguna búsqueda específica. Dentro de esas claves candidatas siempre vamos a poder elegir una, que sería mi llave primaria, que se escoge como identificador de las tuplas. En el caso de alumnos es boleta, porque cualquier persona tiene RFC o un CURP que los identifica unívocamente, pero para ser más específicos, en el caso de una base de datos de una escuela, pues al estudiante se le da un atributo que lo identifique unívocamente y entonces puede ser la boleta, o número de alumno, o número de empleado, o número de maestro. ¿Ok? Y entonces para ser diferentes en cada relación, pues definimos una llave primaria. También vamos a tener llave alternativa, que es cualquier clave candidata que no sea la primaria. ¿Y esto qué significa? Pues puede ser el CURP que habíamos dicho, o bien el RFC, o podríamos tener el número de seguro social también, ¿no? Y por último la llave primaria, que es el atributo de una tabla que se relaciona como clave de otra tabla, ¿no? Okay. Este modelo, cuando surge, lo hizo el señor Cott. Y este señor Cott dijo, vamos a establecer ciertas reglas, hablando en la parte histórica de que se formuló este modelo de datos. Y entonces dijo que lo importante en este modelo relacional es que toda la información debe estar representada explícitamente en el esquema lógico, es decir, todos los datos deben estar en las tablas. Por eso es mi énfasis en que el modelado sea muy
se obtenga de la abstracción, del contexto del que estamos hablando. Y eso significa que lo volvamos muy simple y solo los datos que necesita mi relación sean los que deban de ir, no mezclarlos. Otra de las reglas es que tenga acceso garantizado. Significa que todo dato es accesible sabiendo el valor de la clave y el nombre de su columna o atributo que contiene el dato. Esto es importante porque estas reglas son el fundamento del lenguaje SQL y de todos los manejadores de base de datos. Entonces, esto es una característica que tenían que tener para hablar del modelo relacional. El número 3 habla del tratamiento sistemático de los valores nulos. Y eso dice que el sistema manejador de bases de datos debe permitir el tratamiento adecuado de estos valores. Entonces, por eso es que es una característica que nos permite decir cuando algún atributo puede ser nulo. Por ejemplo, a ver, díganme un ejemplo de un atributo de los ejercicios que hemos hecho que pueda permitir valores nulos. A ver, denme algún ejemplo. ¿Un teléfono de casa? Ajá, actualmente un teléfono de casa, ¿no? Porque puede ser que ya alguien no tenga teléfono en casa, sino puro celular. Y tal vez pueda agregar el celular de él o de algún... En el caso de ustedes podría ser un tutor, ¿no? O bien en el caso de algún empleado, pues el teléfono celular de su esposa tal vez, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo. ¿Algún otro que sea necesario tener valores, un valor cero? Segundo nombre. Segundo nombre podría ser. En algunos casos, hasta el segundo apellido. Porque decimos apellido paterno y apellido materno. Porque voy a decir algo que suena muy extraño, pero el paradigma es que todas las personas deben, bueno, todas las personas tienen papá y mamá, pero a veces se dieron los casos en los que lo registró solamente la mamá o lo registró solo el papá. Y entonces deberíamos de decir apellido primero, digo nombre o nombres y apellido, primer apellido, segundo apellido. No necesariamente decir si es del papá o de la mamá. ¿Sí se fijan? Porque actualmente podemos encontrar, es más usual que encontremos personas que solo tengan un apellido. Y entonces puede ser que permitamos que un segundo nombre sea nulo o un segundo apellido pueda ser nulo. ¿Ok? ¿Alguno más? De los que han desarrollado bases de datos que digan, pues esta característica se utiliza para tales efectos. ¿Podría ser la dirección de una persona? ¿Que no tenga dirección? No, específicamente no sé en algún número, porque no aquí, pero en otros lugares podría darse el caso de que no se rija con números. ¿Se puede omitir esta parte? Sí, podría ser, porque fíjate, cuando te dicen número exterior y número interior. Si es una casa no tiene número interior. Entonces sí puede hacer algunas situaciones en las que sí necesitamos una declaración de valores nulos. ¿Ok? Y entonces este señor Cott dijo, tenemos que asegurar que los manejadores permitan ese tratamiento de los valores nulos. También dice que debemos tener un catálogo en línea basado en el modelo relacional. Esto significa que vamos a tener nuestro diccionario de datos, ¿no? Estos metadatos que deben de ser accesibles usando un esquema relacional, porque esos metadatos son los que declaramos en nuestro diccionario de datos. También otra de las reglas es que tenía que tener un sublenguaje de datos completo. Al menos debe de existir un lenguaje que permita el manejo completo de la base de datos que permita realizar cualquier operación. Y pues es por eso que surge SQL, ¿no?
Ok. La siguiente regla es la actualización de las vistas. Y es que el sistema manejador debe encargarse de que las vistas muestren la última información. Entonces, ese sistema manejador debe de permitir que cualquier modificación haga una modificación de la consulta que se hizo. Y entonces los datos se modifiquen. También otra regla es la inserción, modificación, eliminaciones a nivel de dato. Cualquier operación de modificación debe actuar sobre conjunto de filas y nunca deben de actuar de registro a registro. ¿Okay? Independencia física. Volvemos a lo que ya les había mencionado, ¿no? Los datos deben de ser accesibles desde la lógica de la base de datos, aun cuando se modifique el almacenamiento. Llámese que incluso tengamos que migrar la base de datos a un servidor o en este caso a la nube, ¿no? Que por alguna circunstancia eso no tiene nada que ver con que mi base de datos, el esquema, pues se queda tal cual, solamente la migramos en cuanto al hardware o al lugar, al sitio de donde se haya almacenado. Luego la independencia lógica, ¿no? Que los programas no deben verse afectados en los cambios de las tablas. La independencia de integridad. Bueno, esta dependencia la independencia de integridad son las reglas que deben almacenarse en las bases de datos o diccionario, no en los programas de aplicaciones, lo que habíamos mencionado. Que la llave primaria no debe de tener nulos, que cuando utilizo llave foránea, obviamente hay clave primaria. Es debe de ser no tener valores nulos, ¿ok? Y luego las últimas dos reglas que inventó este señor fue la independencia de la distribución. El sublenguaje de datos debe permitir que sus instrucciones o funciones, igualmente en una base de datos distribuida, a una que no lo es. Esa parte de base de datos distribuida lo vamos a dejar ahí con un asterisco, porque vamos a tener una clase en la que vamos a ver cuál es la diferencia entre una base de datos no distribuida, una base de datos relacional que no es distribuida y cuáles son las distribuidas. Y también dice que la no subversión, si el sistema manejador de base de datos posee un lenguaje que permite el recorrido registro a registro o de tupla a tupla, no puede utilizarse para incumplir las reglas relacionales. ¿Esto qué significa? Que puede hacer búsquedas secuenciales y el modelo relacional, dijimos, ¿se acuerdan? En las restricciones inherentes, que no importa el orden de los atributos o de las tuplas, porque ella hace la búsqueda de manera selectiva, ¿ok? Y era muy importante para su época porque todo el recorrido de las bases de datos era secuencial. No podíamos elegir, a ver, quiero a los alumnos que su apelliden López. No, yo tenía que leer desde Ángeles hasta que yo encontrara a López y entonces hacerlo casi de manera manual. El manejador no lo permitía hacer. Y entonces pues nos damos cuenta que este trabajo del señor Cott pues fue integrador y muy importante para que surgiera toda esta parte de estandarización del software a través del modelo relacional, porque hablábamos de sistemas de información completos, en donde una empresa podía solicitar el desarrollo de un software, porque básicamente eran ellos los únicos que tenían la capacidad económica para tener equipo de cómputo y tener personal que desarrollara su software. No existían las laptops ni las computadoras de escritorio en donde cualquier persona diga voy a formar una empresa y voy a tener mi computadora. Eso no podía ser. Estamos hablando, por eso es importante hablar de los periodos de tiempo.
¿Ok? ¿Dudas? ¿Ninguna? No, profesora. Ok, me parece excelente. Entonces ya pueden hacer el esquema de la base de datos. Sin problema. Ya no tienen compartido nada, ¿verdad? ¿O sí? No, maestra, ya se ve en negro No, la maestro. pantalla. Ok. Perdón. Así que estoy viendo que alguien me escribió y yo no lo leí. Perdón. Ay, es esto que pusieron aquí. Sí, surgen ahora, unas situaciones, ¿no? Complicadas. No sé si les ha tocado, es que estoy leyendo el chat y decían al respecto del sexo, ¿no? Ahora te dicen masculino, femenino y en algunas cosas ponen otro. Entonces, ahí se vuelve muy escabroso el tema porque al fin del día, pues o naces mujer o naces hombre, ¿no? A menos que ese sistema sea, no sé, para un tratamiento específico de datos que sea tan relevante el sexo de una persona, pues sí podríamos hacer esto que les digo, ¿no? Que les permiten poner otro. Pero en el caso, por ejemplo, de una escuela, pues está registrado como hombre o como mujer. Si lograron que se les cambie el registro del acta de nacimiento, bueno, pues voy a tener un antes y un después, pero cuando me entreguen el documento, pues ya a partir de ese momento, si era Juan y ahora es Juana, pues va a ser Juana, pero hasta que tengamos un documento legal. Y igual le doy clase a Juan que a Juana. Entonces, en nuestro caso, pues no es tan que signifique algo. Tal vez para la persona Juan o Juana sea importante, pues porque ya no es hombre, ahora es mujer, pero bueno, al fin del día, para el tratamiento de datos de una escuela no es tan relevante, creo yo, ¿no? Y sí, como dice Rodolfo, pues mejor hasta ahí le dejamos para no meternos en otras situaciones, pero que ha habido casos, sí. En la escuela tenemos un caso también, ¿no? Pero al fin del día no es relevante para el registro de los datos de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional si en el proceso tú cambias de sexo, ¿no? Pues hasta que no sea legalmente y tengas un acta de nacimiento que diga que ahora eres hombre o eres mujer y antes eras lo contrario, pues no es tan relevante, a menos que ahorita no me viene a la mente qué sistema nos podría sugerir. Pues los cambios que pueda haber en la organización, ¿no? En el caso, por ejemplo, voy a ir al extremo, en donde en el ejército antes no había tantas mujeres, y entonces el que haya mujeres implica que tuvieran que hacer baños para mujeres, ¿no? Para los que se quedan ahí encuartelados, no sé cómo se llame, pues tienen que tener habitaciones ahora para hombres, para mujeres, baños para hombres, baños para mujeres. Eso me sonaría, pero bueno, no sé si a eso se refería Braulio. ¿Sí, Braulio, o me fui por otro lado? Pues no como tal, yo tenía la idea de que a lo mejor M era de masculino o femenino, porque así estaba programado en la base de datos, pero no. Por lo mismo de que puede generar este tipo de pláticas, por eso dije, bueno, yo me limito a eso. Sí, porque yo desde la parte del diseño de la base, no por otro sentido. Ok. Sí, puede ser, ¿no? O surgen ahí en ese contexto, dices tú, masculino o femenino, M o F, ¿no? Y en algunos
sistemas a alguien se le ocurrió poner H de hombre y M de mujer. Y entonces si pones M y no sabes, si no le pusiste una máscara que diga cómo lo defines tú, pues alguien puede poner M de masculino y resulta que es mujer. Eso sí tienes razón, Braulio. Sí, profesor. Igual, un atributo que tiene una característica particular es cuando piden la edad. Yo les pregunto, ¿no? Por ejemplo, si alguien cumple años mañana, el día de hoy tiene una edad y mañana tiene otra. Entonces, cuando yo le pido a una que se pida la información de edad, pues no es tan válida la edad. Pero si yo pido la fecha de nacimiento, pues con la fecha de nacimiento comparo con la fecha de hoy y ya sé la edad de la persona. Entonces sí hay atributos que tienen ciertas características que tenemos que especificar y por eso también es importante las máscaras. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que queramos comentar sobre los atributos y sus características? Maestra, yo me confundí un poco con unique y primary key. ¿Con la llave primaria y con qué? Unique. Es que hay atributos que son únicos, como su CURP, como su RFC, como su número de su boleta, o el número de empleado, o bien puede ser ahorita se me fue la palabra. Bueno, esos atributos, cualquiera, son únicos. Y entonces, cualquiera de esos atributos se pueden ser atributos alternativos. Pero resulta que tu contexto es una escuela. Entonces, el atributo que vas a declarar como llave primaria va a ser el número de boleta o el número de estudiante. Y entonces, los demás los tienes que declarar y les pones que son únicos. ¿Por qué? Porque no se van a repetir en las diferentes tuplas. La característica de la llave primaria es esa, pero podemos tener varios atributos que cumplen con esa característica de ser únicos y los tengo que declarar. Esto me ayuda, por ejemplo, con lo que les decía del RFC. Hay RFCs de los que son de 10 caracteres que pueden ser duplicados. Por eso es que le agregaron 3 números más, que es la homoclave. Porque a lo mejor naciste el mismo día, o sea, la fecha de nacimiento es la misma, y tus iniciales son iguales a las de otra persona. Y entonces, aunque debería de ser único, ya no se vuelve único. Y entonces esa restricción, cuando declaramos que un atributo es único, es porque nadie va a tener ese mismo atributo. Y esa característica también la debe de tener la llave primaria. Entonces, puede haber diferentes atributos que sean únicos, pero dentro de ellos voy a elegir, dependiendo del contexto, cuál va a ser mi llave primaria, Adrián. No sé sí, ok, ya quedó claro. Sí, me había confundido por eso, pero sí ya. Ok, ¿alguien más? Creo que no. ¿No? Nancy, Jimena, ¿todo bien? Igual subirá estas diapositivas a los archivos, ¿verdad, maestra? ¿Cómo, perdón? ¿Subirá las diapositivas a los archivos? Sí, voy a subirlas. Voy a corregirle la raya esta que le puse que se me fue a salario para evitar ahí confusiones. Pero ahora les voy a hacer un mini dictado. Tienen que escribir. Bueno, ahí en su máquina, si quieren, abran una nota o algo así. Porque les voy a dar 3 reglas. ¿Ya están listos todos? Ya, maestra, listo. Listo. Okay. Ya, profesora. Ok, me van a decir, maestra, ya en estos tiempos ni se escribe, maestra.
para sentirnos en presenciales. Sí, es para que no se les olvide que en agosto regresamos. Quién sabe, pero algún día hemos de regresar. Bueno, a lo mejor ustedes ya no, porque ya van para afuera, pero yo sí. He de regresar a dar clases presenciales. Es que se supone, ¿no, profe? Que dijeron que lo de las clases presenciales iba a ser como voluntario, algo así creo que dijeron. Pero pues imagínense, como voluntario. Sí, o sea, es que algo así escuché de que, por ejemplo, que iban a dar clases presenciales, pero que si los alumnos querían ir o los profes, iba a ser como voluntario. O si no se querían exponer, pues sí, seguirían manejando el línea. Pero pues está muy complicado. Los que viven en la Ciudad de México no tendrían problema con que en agosto decidiéramos en clases si vamos o no vamos. Pero imagínense, no sé, Rodolfo, ¿en dónde está? En Tamaulipas. Imagínense que le digamos a Rodolfo, ¿qué crees? En agosto nos vamos todos a la Ciudad de México. Dice Rodolfo, bueno. Y Rodolfo alquila un departamento cerca de la UPIXA, etcétera, etcétera, ¿no? Hace el gasto, paga su transporte a la Ciudad de México y llega a la Ciudad de México y le decimos, ¿qué cree, Rodolfo? Que todos decidimos que siempre no y que nos vamos a quedar en la casa todos. Rodolfo nos va a decir el huevo y quien lo puso a todos, ¿no? O sea, no podemos decir que sea voluntario de maestros o de alumnos, porque imagínense, tiene 8 maestros, 2 le dicen que tiene que ir a clase y los otros 6 les dicen que no, pues esto se vuelve un desorden, porque ahorita tiene clase después de mi clase, Rodolfo. ¿A las 10 tiene clase? Sí, a las 10. ¿De qué? Imagínense, la maestra Rocío dijo que desde su casa. Entonces en su departamento entra a clase. A las 10 tiene que ser en presencia ahí en UPIXA. Pues solo que vive enfrente, ¿no? Ahí por el Oxxo de UPIXA. Y puede atravesar la calle y entrar a la clase. ¿O no, Ricardo? ¿Cómo ve? Esa parte en nuestro caso no aplicaría. O vamos o no vamos. Bueno, es que no sé, es que al menos yo pienso eso de que sí están haciendo un relajo porque a fuerzas quieren que regresemos a presenciales, pero por ejemplo, ese tema de que dicen que los alumnos posiblemente no estemos vacunados para cuando regresemos, ¿cómo piensan manejar eso? Exactamente. Y considerando que son ustedes como mínimo 12,000 alumnos en la UPIXA, ¿dónde sería la sana distancia? Exacto, y luego para empezar de ir a la escuela, no todos van y no pueden ir en carro, o a menos que vayan volando, no sé. Exactamente, bueno, y eso es un tema muy complicado, pero yo esperaría que si fuera obligatorio, nos podríamos estar regresando en agosto, pero bueno, eso es complicado. Entonces, ya tienen listo en dónde escribir. Reglas de conversión del diagrama entidad-relación a grafo relacional. Escríbanle como título. Reglas de conversión de diagrama entidad-relación a grafo relacional. ¿Ya? Sería reglas de conversión a grafo relacional. De entidad-relación a grafo relacional. Ese sería el título. Regla número 1. Toda entidad se vuelve una relación. Toda entidad. ¿Perdón? ¿Es la regla 2? No. La 1 es toda entidad se vuelve una relación. ¿Ya le escribieron todos? Regla número 2. Cuando nos vamos a encontrar una cardinalidad de muchos a muchos, obligatoriamente se vuelve una relación.
Importante la palabra obligatoriamente se vuelve una relación. Sería como la regla 2, obligatoriamente es una relación. Sí, cuando tengo cardinalidad de N a M, de muchos a muchos. ¿Puede repetir la segunda, maestra? Sí, toda cardinalidad de N a M se vuelve una relación. La tercera regla dice, no sé si ya terminaron de escribir la segunda. Ya. Ok, Ya. la tercera dice que toda cardinalidad de 1 a N puede tener dos posibilidades. Una es la propagación de clave y la otra es escribir otra relación. Si un compañero les pueda compartir en el chat. Estamos todos correctos. No se preocupe, Rodolfo, déjame ver. Yo por aquí. Se las vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Toda entidad se vuelve, la primera, toda entidad se vuelve una relación. La número 2 es que a ver. Ok, la primera dice, toda entidad se vuelve una relación, toda cardinalidad de N a M se vuelve una relación, es cardinalidad. Y toda cardinalidad de 1 a N puede tener dos posibilidades. Una es la propagación de clave y la otra es escribir otra relación. Ok, muy bien, nada más que es cardinalidad, Rodolfo, gracias. Gracias. Vamos a irnos a ver, permítanme un momentito. Mientras relean, a ver qué. Si está muy simple o no. Creo que aquí lo podemos ver. Les voy a poner un ejemplo que está un poquitín largo, pero creo que se va a estar bien. Hasta el día. Sí. Creo que mi computadora no quiere que les enseñe nada.
Estoy jugando, estoy jugando. De verdad, me deja, ¿eh? A ver, vamos a ver si me deja. ¿Ya lo ven? Sí, ¿Ya? Ok. Bueno, ese es un ejemplo de un diagrama entidad-relación y su grafo relacional. Ese ejercicio es de una inmobiliaria. Ahora sí que, perdón, porque quiero que vean todo junto, por eso es que no le quiero aumentar el tamaño. Y entonces voy a tener el trabajo de una inmobiliaria aquí registrado en donde tengo clientes que van a tener, van a ser atendidos por empleados. Un cliente va a agendar una visita al inmueble, un cliente puede comprar o rentar un inmueble, por eso es la línea que le puse ahí, porque puede ser o uno o el otro, es la línea excluyente, solo que se me había pasado y nada más les escribí las líneas ahí. También el inmueble tiene propietario y el propietario puede ser particular o puede ser empresarial. Y la relación entre el inmueble y un anuncio, y el inmueble lo gestiona un empleado. Y entonces aquí nos damos cuenta que este sistema es para una inmobiliaria y la primera regla dice, toda entidad se vuelve una relación. Entonces significa que yo tengo una relación cliente, empleado, inmueble, propietario. El propietario tiene herencia, que es particular, bueno, ahí dice particular, que es el privado o el empresarial. Como es herencia, se tienen que escribir un poquito hacia adentro, ¿ok? También tengo otra entidad que se llama anuncio, otra que se llama, creo que hasta anuncio son mis entidades, ¿ok? Entonces, hasta ese momento, hasta anuncio, podríamos decir que cumplí la primera regla, que toda entidad se vuelve una relación. Y entonces tengo que escribir el nombre de la entidad y entre paréntesis sus atributos. El ID del cliente, el nombre del cliente, el celular del cliente, el email del cliente y el ID del empleado. Ese atributo surge cuando empiezo a hacer la segunda y la tercera regla del modelo de la conversión del modelo entidad-relación a grafo. Pero de momento ya puse hasta anuncio todas mis entidades. ¿Ok? Segunda regla. Cuando tengo cardinalidades de N a M, como en el caso de agenda, porque un cliente puede agendar N visitas y un inmueble puede tener N visitas de N clientes. Y entonces la relación agenda, ahí ya la escribí, y debe de tener el ID de la tabla, el ID que va a identificar a esa relación, que es la visita. ¿Se acuerdan que dijimos que hay relaciones en la entidad-relación, que es mi rombo, que puede tener atributos? Y entonces la agenda tiene un ID de visita y va a tener el ID de la tabla cliente y el ID del inmueble. Pero también le podemos agregar la fecha de la visita, la hora y el estatus. El estatus significaría si la persona que fue a esa visita le interesó o no el departamento o la casa que fue a ver. Entonces, esa tabla de agenda, pues ya la agregamos de la relación de N a M. ¿Tenemos otra de N a M? No. Pero también dice la tercera regla, que cuando tengo de 1 a N, ¿qué pasa? Puede haber dos situaciones. Una es propagar la clave y la otra es agregar la tabla. Y en este caso, la de 1 a N, entre empleado y cliente. Ahí está, ¿no? ¿Sí le están viendo la relación? El cliente dice que es atendido
por un empleado. Pero ese empleado puede atender N clientes. Entonces, la N está en cliente, ¿estamos de acuerdo? Y entonces en la relación cliente vamos a agregar el ID del empleado que atiende a ese cliente. Y entonces la línea va hacia el empleado y tiene un tipo de borrado restringido y modificado restringido, porque no se puede, ese cliente solamente va a ser atendido por ese empleado. Por eso es que no se puede ni borrar ni modificar. ¿Sí? Y así es que surgen las otras relaciones. ¿Qué pasa en el caso de renta y venta, maestro? La renta tiene atributos que es un identificador, y si se fijan, los escribí, ahí era renta, ¿no? Bueno, la maestra escribiendo mal las cosas. Tiene un ID del cliente, el ID del inmueble que se va a rentar, el monto, la fecha de inicio y la fecha de fin. Cuando es de 1 a N, yo puedo hacer mi tabla, porque esa tabla tiene atributos que necesito tener para identificar cada renta y la fecha de la venta. ¿Sí está claro? ¿O está muy complicado? Si quieren, analicen todo el diagrama y la conversión de la entidad relacional grafo me va a permitir tener propiamente ya mi declaración en SQL, ¿no? En donde voy a decir que tengo una base de datos que va a ser inmobiliaria y luego voy a tener una tabla que se va a llamar cliente y voy a decir que mi primary key es el ID de cliente con una longitud de no sé qué y luego voy dando todos. Y en realidad esto se vuelve mi esquema de mi base de datos con las relaciones y los atributos que deba de tener en mi definición de SQL. ¿Ok? Si gustan, tanto este archivo como el otro los voy a subir. Necesito que lo lean con calma. Y el ejercicio que vamos a hacer para que salgan las dudas es que el último ejercicio que terminamos fue por equipo, ¿no? Sí, maestra. El que hicimos fue de los proyectos. De los proyectos, es verdad. Sí, les iba a decir galería. Ok. ¿Les parece que lo lean? Vean ese ejemplo, lo repasen. Ahí voy a corregir esto de renta, es ID de renta, no de compra. Lo corrijo y se lo subo para que lo revisen. Y el viernes hacemos por equipos la conversión de uno o de los dos que ya tenemos hechos. ¿Les parece? Leemos esto y hacemos del que ya nos dejó hacerles de relación. Sí, pero yo quisiera que lo hiciéramos en clase el viernes. Ok. Sí, maestra, está bien. Está bien. Sí, maestra. Profesora. Esto fue así como que mucha teoría para la parte práctica. No es tan terrible como se ve. En realidad. Es más fácil de lo que es. Exactamente. Recordemos que todas mis llaves foráneas tienen que tener tipo de borrado y modificado. En el caso de la herencia, el propietario tiene un identificador, un nombre, un tipo y una dirección, pero vemos que tenemos dos tipos de, bueno, el ejercicio decía que tienen diferentes atributos, por eso es que se manejó la herencia. Y el particular tiene un teléfono privado, una dirección, ¿no? Pero el empresarial va a tener un teléfono, una dirección, un nombre y una parte de sociedad incluida en la empresa, ¿no? Y un contacto, que es el responsable de la renta, porque no es que, por ejemplo, estas inmobiliarias que hacen departamentos y los rentan, no es que el dueño es el que es el responsable, van a tener también empleados que son los responsables de la renta de algunos departamentos.
Entonces, por eso es que metieron esos datos. Entonces, nada más voy a corregir ahí que le puse compra en lugar de renta, ¿ok? Y trate que los atributos pues tengan, fíjense, algo que también les quiero compartir es que, por ejemplo, la tabla cliente tiene un identificador de cliente. Y si se fijan, le puse nombre del cliente, celular del cliente, email del cliente a cada atributo. Es sugerencia, porque si yo le pongo solamente ID de la tabla cliente, está bien. Pero cuando yo solicite buscar el email de un cliente y resulta que hay email para un propietario y yo no declaro bien la tabla, la búsqueda no va a ser exacta. Y entonces cuando tenemos una base de datos grande, como varias tablas, es importante que identifiquemos a los nombres de las respectivas tablas, ¿no? Como el nombre de cliente, nombre de empleado, nombre de propietario, etcétera, etcétera. ¿Ok? Yo sé que dudas, ahorita va a haber muchas y más porque es un ejercicio que no habíamos visto, no sabíamos el contexto, pero creo que nos puede servir para que identifiquen cómo se hace la conversión. ¿Ok? Será el fin. Ahorita, pues bueno, me van a decir, maestra, si me quedé perdido en el espacio, pero no, vamos a tratar de que el viernes con los ejercicios vayan saliendo las dudas. ¿Ok? ¿Dudas? Muchas al respecto. El viernes vamos a trabajar por equipos. Así es que sugerencia, díganle a sus compañeros que asistan al ejercicio, porque esto lo tienen que entregar para su proyecto. ¿Ok? Esto es parte de la calificación, incluso estos ejercicios del segundo departamental. Y ahí pues es mucho trabajo en equipo. ¿Ok? Ok. Sí, maestra. Bueno, hago esas correcciones rápido y se las subo. ¿Les parece? Vale, profesora. Y usted vaya a dormir. Sí, maestra, muchas gracias. Ah, sí, hoy sí ando. No quisiera, pero tengo clase al rato con ustedes. ¿Vale? Bueno, pues entonces nos vemos el viernes, por favor. Vale, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Buen